Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo desde Bogotá en este ciclo digital de la malpensante moda que iniciamos en el mes de mayo, en el mes de abril, perdón, que confinamiento tiene que ver también con confusión. Confusión en el tiempo, porque aquí se solapan los días, seguramente a ustedes les pasa, se solapan las semanas. A mí me toca en una agendita, en un cuaderno, ir marcando semana 1, 2, 3, ya vamos por la semana 12 de la cuarentena, eso sí lo tengo muy claro. Pero venimos en este ciclo digital de la malpensante moda ahondando tanto con talentos que han participado en nuestra edición. La primera vez que la revista El Malpensante le dedica un capítulo especial a la moda en todas sus páginas. Y salimos dobles en mayo, con este número de la Malpensante Moda y el número del Malpensante habitual. Estamos muy felices porque el resultado a nivel del público, de comentarios, de mucha receptividad a todo nivel, tanto que muchos lectores han puesto en actitud creativa para participar y devolvernos sus impresiones a partir de la lectura de la revista. Pero como les digo, en este ciclo digital de la malpensante moda, ahondando con los talentos, pero ahondando sobre todo en los temas que nos ocupan fundamentalmente y que lo han podido de pronto leer en la carta que escribí al comienzo de la publicación, y donde hago mención específicamente a varias cosas, pero hay un tema que es en el que me gusta hacer hincapié, y es una mirada equidistante en el tiempo entre el pasado, el presente, y bueno, poco puedo decir del futuro porque aquí no nos las damos de adivinos, pero sí tener una mirada equidistante en el tiempo, comprender de dónde venimos y para dónde vamos. Y eso, cuando hablamos de moda y del oficio editorial, pues tiene que ver, por supuesto, con personajes como el que tenemos hoy invitado aquí en este ciclo digital Malpensante Moda, es Adelaida del Corral. Muy buenas tardes, Adelaida. Me encanta verte sentada en tu sillón de editora, no, porque tú debes como editora tener una silla de esas de los rodachines, me De imagino, rodachides. para moverte por todos lados. Adelaida del Corral, muy buenas tardes, encantada. Hola Rocío, estoy feliz de estar acá, de verte tu revista porque me parece que es el premio al esfuerzo. O sea, tener esa revista impresa en este momento me parece que es una obra titánica, te felicito. Y me parece que tenemos que agotar ese tiraje. Eso es lo que estamos deseando, y ojalá los números den y más adelante nos acomodemos de pronto con más iniciativas. Para Pero nada Adelaida, necesitamos publicaciones como la tuya en este país. muchas gracias, Adelaida, muchas gracias. Pues dentro de nuestro espíritu efectivamente tiene que ver la contribución, el aportar un granito de arena a una tarea en la que tú fuiste protagonista y pionera. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero primero que todo, contarles que Adelaida del Corral es fundamentalmente periodista. Se formó en su Medellín natal, Antioquia, Colombia, y iniciando en el mundo, en el periódico, te aventuraste por primera vez con temas culturales, me contabas arquitectura, urbanismo, la propia moda con sentido, pero fue en España donde hiciste una especialización en revistas, y valga la redundancia, revistas especializadas. Al retorno de ese viaje fue cuando replanteaste en verdad tu condición de periodista y tu compromiso con la comunicación. Pero antes de entrar justamente en esa etapa de tu biografía, quería remitirme a una pregunta muy elemental que tiene que ver con algo también muy trascendental en estos tiempos, y es: ¿ser periodista para qué, Adelaida? Ser periodista porque somos obsesivos compulsivos, eso ya es una condición de un periodista. Ser periodista porque somos inquietos, porque somos curiosos, porque nos encanta contar historias, porque somos observadores, porque nos encanta acariciar, mirar, entender los contextos. Y yo creo que somos periodistas porque también queremos aprender permanentemente y crear escuela en unas generaciones que cada vez
son más autosuficientes en el tema de escribir y de ser editores. Entonces yo creo que empezamos haciendo un oficio en máquina de escribir con teclas duras. Hoy estamos escribiendo ya desde los celulares y yo creo que hay mucho por hacer, mucho por aprender y mucho por enseñar. Y es Un una gran narrativa, maestro. este país pues es inagotable en temas y es un día distinto al otro porque son tantos los contrastes, tantas las historias que se vuelve como una forma de vida muy apasionante. Un maestro indispensable en el oficio, Richard Kapuscinski. Adelaida, apuntaba algo que acabas de mencionar cuando decía que la fuente principal del conocimiento periodístico son los otros, ¿sí? Deberse a los demás. En tus inicios en el mundo, donde todavía no estabas cubriendo lo que luego fuiste descubriendo como tus grandes pasiones ligadas a la cultura, ¿cuáles fueron las fuentes primeras que cubriste y cómo entendiste esta premisa de Kapuscinski de deberse a los demás como periodista? Es que nosotros tuvimos unos hechos que nos lanzaron a vivir el periodismo en la piel y desde el corazón, que fueron Armero y a los 8 días Palacio de Justicia. O sea, nosotros empezamos en El Mundo, era el primer periódico que tenía computadores, con un director que se remangaba y se metía a trabajar con toda la sala de redacción, que nos enseñaba, que nos rompía los trabajos en la cara por malos, que nos exigía un directorio de fuentes inagotables, que lastimosamente hoy se va perdiendo. Ya no hay periodistas con directorios de fuentes. Y nos obligaba, nos exigía y nos hacía pensar en un periodismo que se pareciera mucho a la vida, que no fuera el periodismo de los grandes titulares, el sensacionalista, sino encontrar una agenda propia. Entonces, fue un aprendizaje muy importante como para el resto de mi carrera. Y Darío tenía una cosa que nos inculcó profundamente, que fue la pasión por el oficio, el respeto por las personas que entrevistábamos y la investigación. Entonces, surgió como esa, o sea, estudié periodismo, pero la pasión en el periódico fue total porque teníamos un grupo joven, un grupo con mucho ímpetu, con muchas ganas de cambiar el mundo y realmente, pues yo creo que vivimos los mejores años del periódico. Uh-huh. Y sin duda en esa época que estás relatando, que son los años 80, aunque Colombia nunca da tregua, como tú bien dices, pero esos años 80 fundamentalmente, un año de periodismo en Colombia probablemente son 10 o 20 años de periodismo, por lo menos en cualquier país, en Europa seguramente. Kapuscinski hace también énfasis en varios elementos que considera fundamentales para este oficio que compartimos, Adelaida. Uno de ellos es, bueno, cierta disposición a aceptar el sacrificio, porque también lo has dicho, uno no es periodista 2 horas al día o simplemente cuando entra en una redacción y se va, no es periodista 24 horas. Pero hay un aspecto de lo que menciona Kapuscinski que me parece bien interesante porque creo que tiene mucho que ver con la manera en que fue evolucionando tu carrera. Y es que Kapuscinski habla de cómo puede desempeñarse el oficio periodístico en 2 niveles. Un nivel muy artesanal, que ocurre como en el 90% pues, de los periodistas, y lo equipara un poco al trabajo de un zapatero, de un jardinero, ¿sí? Él mismo dice, bueno, es el nivel más bajo, pero es al que nos dedicamos todos. Pero luego hay otro nivel más elevado, que es el más creativo, ¿sí? En el que el trabajo requiere de nuestra individualidad y de nuestras ambiciones. He vuelto a releer el libro de Kapuscinski, obviamente los cínicos nos sirven para este oficio, que siempre lo tengo aquí al lado, pero cuando volví a retomar como esta reflexión que hace a propósito de la creatividad,
y de cuánto pones de ti misma, que ese ha sido tu caso y tu carrera. Porque ahí sí, vámonos a España con esa oportunidad del estudio de revistas especializadas y esa oportunidad laboral que encontraste rediseñando periódicos. Ahí es Adelaida donde empieza a descubrir su particular, digamos, creatividad al servicio del oficio. Yo caí como en la cuna de las revistas, eh, hechas como con toda la pulcritud, con todo el rigor, y también revistas que eran divertidas. Entonces yo me fui a estudiar a la Universidad de Navarra, diseño editorial y publicaciones especializadas, y tuve los mejores profesores. Entonces, no era suficiente porque yo veía el mundo, pero lo veía como desde el lado del estudiante. Entonces conseguí con la directora de Telva, en aquella época, como un salvoconducto, una credencial para ir a todo el grupo Z y a todo el grupo de Telva, pues. Entonces yo terminaba los viernes en la universidad, cogía un tren, viajaba toda la noche, al otro día llegaba a la redacción de estas revistas y yo sentía que a mí el corazón se me agitaba. Era como llegar a un mundo lleno como de glamour, de historias, de gente tan interesante y como de un trabajo hecho, como dices tú, con una postura individual como en el concepto, pero con un desarrollo en equipo impecable. Entonces, en estas revistas aprendí como a entender que la edición, más allá pues de lo que escribimos, de lo que investigamos, la edición era como la plomada de todo este oficio periodístico, porque es que, digamos que en el periódico yo escribía, entregaba diseño y al otro día yo sentía una frustración porque yo me imaginaba una página que no era la página que había salido, independientemente de que estuviera muy bien, pero yo me la imaginaba distinto. Entonces me fui metiendo tanto en el mundo antes de irme como en las revistas en España y entendí cuál era la lógica de ese trabajo en equipo, donde todo sumaba, donde no bastaba con escribir bien, sino empaquetar visualmente muy bien para que las cosas generaran un impacto y el lector pues que pudiéramos cautivar a un lector, bien fuera desde el primer párrafo o a través de una fotografía, de un pie de foto, de una entradilla. Entonces, digamos que en España yo descubrí como el placer de la edición, la alquimia de la edición, que es como ese respeto por el trabajo, incluso que no necesariamente es el que uno hizo, sino el que hacen los demás, y tratar de que brillen sin dañar el estilo, sin aporrear como sus palabras. Entonces, yo creo que fue como una mezcla, más los viajes, más lo que iba recogiendo por la calle, porque finalmente eran revistas que manejaban un tema de tendencia a partir de unas pesquisas de la calle. Pues toda esa simbología de la calle, todo ese lenguaje no solamente de las pasarelas, sino del metro, de la gente en un concierto, de la gente en un restaurante. Entonces, como que fui encontrando unas piezas maravillosas que finalmente se convirtieron como en el insumo para llegar y construir mi propio proyecto. Uh-huh. Adelaida, siguiendo en la línea de los principios de Kapuscinski, ese otro que alude a la condición sine qua non a la que nos debemos los periodistas
para investigar y profundizar, porque básicamente tenemos un compromiso para conocer y describir la realidad contemporánea y asimismo poderla transmitir. Que eso tiene que ver justamente con la descripción que haces de la calle, ¿sí? La experiencia de escuchar a los otros es asomarse al mundo y entender qué está pasando y con el suficiente rigor construir el relato. Efectivamente, luego viene este talento adicional de escritora, porque ya también es otro paso distinto al del oficio netamente periodístico de la investigación, pero me llamó la atención conversando previamente contigo en días pasados, a propósito de tu trabajo, una frase que tiene que ver con la elección de los temas. Porque efectivamente en el mundo, ya has contado, había orden público, había política, había mucha realidad. Pero decidiste asomarte a un periodismo que particularmente te cautivó, que tenía que ver con la cocina, con la moda, con la cultura, con el diseño en general. Y una convicción profunda de que había que borrar la idea de que tú y eventualmente personas que te acompañaban en el equipo no estaban haciendo periodismo light. Era una apuesta de periodismo de alta profundidad en unos temas considerados light. ¿Juzgas ahora, en la distancia del tiempo, que esa percepción ha ido cambiando, ha ido mejorando, que abordar los temas culturales no necesariamente se trata de hacer un periodismo al ras, que requiere, evidentemente sabemos que requiere lo mismo, pero ¿cómo percibes la percepción sobre esa selección temática? Yo creo que ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ya es un periodismo serio, ya es un periodismo riguroso, ya es un periodismo que está creciendo en lectores todos los días. No solamente el tema de moda, el tema de salud. Pues a quién no le interesa la salud, y mientras miles de revistas se cierran al mes, otras miles de revistas aparecen sobre temas de meditación, de bienestar, del yo, de mi mundo, de emprendimiento. Entonces, yo creo que ya sí se volvió un periodismo de mucho nivel, muy serio, muy respetado. Y aquí me devuelvo otra vez al periódico, porque cuando a nosotros nos tocaba cubrir cualquier evento, pues desde orden público hasta un reinado, siempre había como la premisa de ver lo que los otros no eran capaces, pues como que no podían ver. Entonces, era un periodismo que nacía como de la curiosidad y de la inquietud que tenía uno frente al mundo. Ahora que estamos en el COVID y que yo veo los noticieros y que veo como desarticulados, digamos, las secciones, porque estamos hablando de un tema tan polémico como el de Floyd, y de pronto Beyoncé entrega se compromete con con un dinero importante para defender el tema del racismo en Estados Unidos, y yo lo veo en el show, pues en las noticias de entretenimiento, y yo digo, yo no puedo creer, o sea, aunque hemos evolucionado mucho, tenemos unos rótulos, y lo vemos en los noticieros de televisión, y lo vemos en los periódicos, y lo vemos todavía en unos medios masivos, son unos rótulos absurdos. Es que el COVID es uno solo, y arranca en un caso y puede terminar con una historia de vida. Entonces, me parece que todavía, pues hemos avanzado mucho en eso, hay más respeto frente al tema del periodismo que antes se llamaba light, pero desde el punto de vista del empaquetamiento me parece que todavía seguimos teniendo como unos rótulos complicados. Vamos a hablar de una persona que tiene COVID, pero es un deportista, está en la sección de deportes, no tiene sentido. Volviendo al periódico, cuando pasaron pues estos dos hechos tan duros para el país, Armero y el Palacio de Justicia,
A nosotros solamente nos dijeron que fuéramos con botas de caucho al periódico y que fuéramos con un equipaje que nos cupiera en un morral, pues, pero en un morral pequeño. Y nosotros llegamos y era como un campamento de guerra. Nosotros no sabíamos si íbamos para un lado, para el río, para Bolombolo, para Manizales. Nosotros no sabíamos. Llegamos y cada día se construía como ese prospecto de historia que se quería contar. Pero ahí no había deportes, ahí no había Metropolitana, ahí era un periódico entero alrededor de un tema que nos movía como país. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Tú coges la revista y estás agotando todos los temas, tú coges el tema como de los indígenas y lo agotas desde el norte hasta el sur del país. Eso lo deja uno pleno y feliz, porque es como coger un tema, mirarle todas las aristas, todos los protagonistas, todos los matices y volverlo y editarlo, volverlo como darle como más forma para que la gente lo vea como un todo y no como unos rotulitos. O sea, las niñas que están con las piernas lindas, con el vestido escotado, son las que están en lo de entretenimiento, pero ya las que están así puestecitas están haciendo noticias políticas o económicas. Entonces nosotros hemos avanzado mucho, pero tenemos unas etiquetas que todavía yo creo que nos sobran en el periodismo de todos los días. Yo creo que el periodismo es contar lo que está pasando. A veces se cuenta como un todo, a veces se cuenta como, por eso existen las ediciones especiales que nos encantan, porque es como agotar el tema, pero entregarlo con todo el esplendor, con todas las aristas, con todos los soportes de opinión, pero no meter a la fuerza en unos cajones, en unos rótulos, en unos tags, unos temas que simplemente hacen parte de un todo, de un universo. Quizá por eso, y rescataba en el editorial de Vogue, de la revista de mayo, que por cierto lo tengo por acá, y... La blanca. No, de la revista de mayo, esta, que la rescaté porque te quería hacer justamente un comentario. Anne Pintour, evidentemente esto no es la primera vez que hace en su carta de la editora una apuesta política. Ya desde hace bastantes, pues como 2 o 3 administraciones, viene lanzando los dados encima de la mesa a propósito de un candidato o de otro. Pero esta coyuntura con la cuarentena y pues con todo el papel tan demoledor que Donald Trump está ocasionando no solo para Estados Unidos, sino en general pues para el mundo, por todo el impacto que tienen hoy en día las acciones de un país, repercuten en todo el planeta, y más siendo Estados Unidos. Y es tan contundente su mensaje que inclusive publica la foto de Joe Biden y su esposa en la carta de la editora de una revista de moda. Entonces, creo que va mucho a propósito de lo que estás planteando, ¿no? El empezar a sacar digamos, de unas ideas preconcebidas que además lo único que estaban haciendo, que siguen haciendo, es simplificando la propia percepción de la realidad, porque todos sabemos que la realidad no está distribuida en cajitas de deporte, entretenimiento, política, orden público. Hay una amalgama de todo eso. Lo que pasa es que hay que leerlo en unas claves matizadas. Me alegra mucho escucharte esa reflexión porque esa es muy pertinente en el oficio de los medios de coyuntura, los de información de coyuntura, pero también en las decisiones editoriales que una persona como tú hoy en día, que no está en la información de coyuntura, pero sí está en la actualidad de los medios de comunicación. Y esa es como ya la otra etapa de tu carrera, y es de la que quería que comentáramos
¿Cómo fue el paso de los medios corporativos que estabas comentando, que estuviste al principio, a esa decisión de optar por lo que hoy podríamos llamar el periodismo emprendimiento, ¿sí? Convertirte en una empresaria dentro del oficio? ¿Tuviste miedo al principio de abandonar lo corporativo? No, yo creo que el que más me animó fue el mismo Darío, cuando yo le conté que yo quería hacer un periodismo que me permitiera tomar distancia y no fuera el periodismo de todos los días. A mí me hacía como daño porque ahora que tú decías que es un oficio que se parece a la jardinería, me acuerdo que Marta Botero, quien fue la guía mía y todavía lo es en el periódico, ella a veces entraba y me decía, Adelaida, no más floricultura, porque yo pulía y yo me quedaba, yo me Sí. podía quedar 2 horas acariciando un párrafo. A mí no me importaba que la gente se fuera, yo era feliz como integrando todas estas piezas. Y, y ya después, yo creo que Darío fue como el que más me entusiasmó porque también me daba muy duro que todos salíamos a la carrera, era como una cosa de vértigo, o sea, todos llegamos a la redacción, tomábamos tinto, conversábamos y de pronto la redacción se desocupaba y volvíamos todos a la misma hora, no había computadores suficientes y entonces teníamos como que turnarnos y arrancábamos a escribir y yo siempre tuve una cosa que se llama la frustración del periodista primero y después la frustración del editor. A mí siempre me quedaban faltando cosas por decir o lo que decía no era tan importante como lo que dejaba de decir. Entonces yo hablé con Darío y le dije, yo quiero hacer un periodismo más reposado, un periodismo que yo alcance como a acariciar, que me permita a mí disfrutar esta pasión del día a día, pero en función de proyectos a más largo plazo. Entonces, digamos que el primero que me animó fue Darío. Ahí Y estamos hablando de Darío Arizmendi. sí, Darío. Y mi gran maestro y el de toda esta generación que fundadora del mundo. Entonces yo arranqué y empecé con unos proyectos editoriales que eran de moda. Entonces fue muy bonito porque en ese momento no había como esa obsesión por por las editoriales independientes. Yo me creía independiente, pero yo necesitaba el respaldo de, de una compañía que creyera en esos contenidos que estaban hechos a la medida de sus públicos. Entonces, toqué las puertas de las textileras, tal vez por la tradición que tenemos los antioqueños de textil, y empecé a hacer las primeras publicaciones, las hicimos, éramos un equipo mínimo, hacíamos diseño, escribíamos, editábamos, hacíamos la mensajería, hacíamos las producciones de fotos. Y aquí, el día que hablábamos, te decía que tuvimos un fotógrafo mosco y otro que es Pablo Ramírez, que ya murió el año pasado, con los que nunca tuvimos límites. O sea, nosotros no podíamos hacer las producciones en Barú, pero nos íbamos a unas canteras, nos llevábamos las modelos, gozábamos lo que hacíamos de una manera increíble. Entonces, empezamos en un cuarto útil, después nos fuimos para un apartamento y, y poco a poco fuimos construyendo lo que después fue el taller de edición. Empezamos 3 personas y con una pasión, con una alegría pues por el proyecto. Entonces ahí en ese momento pensamos que Colombia, teniendo una tradición textil y teniendo ya unas primeras diseñadoras con un sentido de pertenencia a este país, con unas raíces tan firmes, con una creatividad tan grande y que no teníamos revistas de moda. Entonces ahí, digamos que un año después de fundado el taller, arrancamos con esa aventura que se llamaba Pasarela. Era una Muy bien. revista tamaño tabloide
Y fue muy bonito porque hoy que lo pienso, fue un proyecto realmente colaborativo. Nosotros nos inventamos una revista no de moda, sino del sector pues de la cadena textil y de la moda. Ujú. Era un año donde curiosamente había nacido el taller, había nacido Inex Moda y había nacido Informa. O sea, éramos 3 empresas que estábamos proyectados hacia la moda con, como con enfoques muy distintos, pero que todas confluíamos en lo mismo, en, en fortalecer ese sector de la moda. Esa es la noticia, digamos, y la necesidad de, en este ciclo digital de la malpensante moda, de escuchar esta valiosísima historia contada, narrada, pero además protagonizada por Adelaida del Corral, por supuesto, con un equipo valiosísimo de personas que nunca te dejas a nadie por fuera, Adelaida. Pero muy importante entender cómo una idea editorial, en este caso, nace comprometida con una coyuntura particular. Y así nace Pasarela, la revista que mencionas. Y una coyuntura que estamos hablando de nuevo en los años 80, en el Medellín de esa época, en una Colombia donde además en ese momento el mayor porcentaje de comercialización, de producción, tanto a nivel de textileras, hilanderías y comercializadores, se encontraban concentrados en Medellín, una ciudad que ha sido, digamos, proverbial en el germen de la industria de la moda en Colombia desde finales del siglo XIX y la configuración de las principales empresas que hoy en día, algunas de ellas siguen existiendo obviamente con mucha fuerza, como Fabricato, como Coltejer, pero esos años 80 efectivamente muy coyunturales, porque además, Adelaida, estamos hablando que fue antes de la apertura económica de los 90 y esta conjunción de empresas a las que mencionas, Informa Models, la compañía especializada en modelaje, Inex Moda, el Instituto para la Exportación de la Moda, fundado por Alicia Mejía y un grupo valiosísimo de personas con una junta directiva que lograron poner en marcha por primera vez en el país de manera organizada, colaborativa, por usar tu término también, a propósito de cómo mover el sector y acercarlo a las audiencias. Pero Pasarela fue concebida, y me gustaría que nos explicaras el criterio editorial de esta revista, porque mencionaste una frase, una publicación al servicio de su audiencia. ¿Cómo fue esa ecuación y en ese sentido, cómo se construyó el modelo de negocio? Nosotros nos dedicamos como a mirar toda la cadena textil y sentíamos que había un vacío de información porque las textileras producían unas cosas hermosísimas. Había unos confeccionistas que compraban y había unos almacenes que vendían. Pero entre la persona que iba a la feria de Alemania o a la feria o al Pret-a-Porter en París y la persona que iba a vender en el punto de venta esa prenda, había un bache informativo miedoso. Entonces lo que decíamos es, si nosotros logramos conectar toda esa creatividad y toda esa fuerza que traen las textileras con una información de moda, con unas tendencias, con unas siluetas, con una estampación, con un diseño, y lo llevamos a toda la cadena, porque hay confeccionistas pues que desde esa época tenían también sus departamentos de moda muy fuertes, pero había otros que eran pequeños, no tenían con qué mandar a la gente a Europa o a Estados Unidos a las ferias, y necesitaban una revista que les hablara de tendencia, pero tendencia para fortalecer el sector. No era de chismes, era de tendencia. De Entonces, hecho, Adelaida, me permites, pero estamos mostrándole, compartiendo con la audiencia, elegí esta página porque el índice de una revista evidentemente expresa el derrotero de la misma, pero fíjate que hay un apartado en la parte inferior que habla de textiles, maquinaria e insumos
¿sí? Sí, Está el calendario también de eventos de la moda que, bueno, a la luz de ahora del COVID parece como una distopía pensar en todas estas fechas y todos estos lugares. Entonces, efectivamente, ahí hay una amalgama de información que pretendía hacer circular por el sector información relevante, exhaustiva y que permitiera, me imagino, tomar decisiones de negocios. Es sí, decir, lo que hoy llamamos el networking. Ese fue el punto de vista de la revista. sí, yo no me acordaba, pues es que esto hace 30 años. Había un tema muy interesante, era que las textileras tenían sus equipos de moda y de mercadeo bien fuertes, bien estructurados. Entonces todas las textileras salían en un avión y se iban para las ferias y ese recorrido podía durar un mes y ellos llegaban cargados de muestras, cargados de información inclusive, de revistas, de catálogos, y, y cada uno se encerraba en la textilera, creaba unas tendencias y se las pasaba a esa cadena textil. Pero llegó un momento en el que también se iba desdibujando la información, porque si cada textilera tenía 5 tendencias, finalmente el consumidor, pues directo, que era el punto de venta, terminaba con bajita la mano, 40 tendencias. Entonces la gente cuando le preguntaban qué se está usando, la gente decía todo. Entonces, en ese momento me está dando un rayo de sol, pero ese es el sol ya del atardecer. Espero que no les esté molestando y si no me muevo. No, Adelaida, tranquila, que eso es lo que llamamos en televisión la luz perfecta para iluminar. Así que como si fuera un flash. Bueno, entonces, mientras Alicia y su equipo armaban unos comités de mercadeo en Inex Moda, nosotros armábamos unos comités editoriales y poco a poco nos fusionamos. Entonces empezamos a trabajar sobre una mesa todos los temas de tendencia, pero de acuerdo con las necesidades también de consumo que tenían estas textileras. Entonces, por ejemplo, si había mucho índigo, nosotros volvíamos el índigo una tendencia. No era solamente pues coger las pasarelas europeas y traerlas aquí a la fuerza, sino mirar también cuál era esa producción que tenían las textileras. Entonces, fue muy interesante cuando tuvimos el primer comité porque había mucho celo. Nadie quería hablar de sus tendencias porque era el esfuerzo de viajar, de caminar, caminarse 4 días una feria, de bajar la información, pero logramos compartir y crear un único cuaderno de tendencias. Entonces eso se hacía en Inex Moda y el de nosotros era un comité editorial en función de cuál es la estrategia, qué es lo que tenemos que vender pues más que la tela, más que el trapo, era qué vamos a vender, qué concepto vamos a vender. Entonces, nos llevábamos de argumentos para hacer unos artículos que la gente pudiera tener en los puntos de venta y cuando llegara un comprador dijera, vea, es que el índigo es importante porque es que el índigo tiene unos tratamientos, unos acabados, tiene varios pesos, estos pesos son infinitamente livianos. Entonces era como poco a poco meter el tema de tendencia, meter el tema de la moda como un producto económico de exportación en Colombia, como un producto que en ese momento estaba en alza porque estábamos consumiendo nacional y también como crearle a la gente como un hilo conductor de cuál era la tendencia, cómo se usaba, con qué se combinaba y ya ahí empezamos a trabajar con talentos tan maravillosos como una Silvia Cherasi. Es que yo no se me olvida nunca
que yo creo que fue la primera entrevista de ella y la primera entrevista mía a una diseñadora colombiana. Y hasta hoy nos acordamos y pues nos queremos y nos devolvemos, como decías tú, a esa memoria. Y fue una época como tan rica en producción creativa, en pasarelas, Amelia Toro, Beatriz Camacho. Era un grupo, incluso hasta Carlos Nieto, que nos tocó en pasarela. Y con ellos ya llegó pues como la nueva generación. Y para nosotros era el, como el punto final de la revista, era como el tema que resumía todo ese trabajo editorial que estábamos haciendo en función de contarle a la gente qué estaba produciendo el país, dónde se podía conseguir, económicamente qué significaba todo lo que las textileras estaban haciendo. Entonces, el negocio era muy sencillo. Nosotros les dijimos, invitamos a Coltejer. Y el Coltejer nos dijo, el proyecto nos gusta mucho, pero nosotros no lo queremos hacer solos, porque si nosotros hacemos una revista, dentro de un mes Fabricato va a sacar otra, Tejicóndor va a inventarse una, Única va a salir con una revista y en un año no va a existir ninguna. Entonces, a nosotros nos gusta mucho la idea de hacer una revista pasarela, pero ya teníamos el nombre y ya les habíamos llevado el proyecto con recortes de revistas, porque en ese momento no era una proyección de computador, sino con pegotes, que ahí participó mucho Gloria Saldarriaga, como en todos esos diseños. Y otra persona que agradezco profundamente hasta hoy, que es Jorge Aristizábal, el artista, que en esa época ya era artista y él disfrutaba diseñando la revista. Entonces, salimos de Coltejer, hicimos el listado, invitamos a 10 textileros. Ellos nos daban $1.000.000. Con ese $1.000.000 nosotros pagábamos la parte editorial, la impresión, la distribución y les entregábamos a los textileros unas revistas para que ellos circularan a su base de datos y nosotros vendíamos suscripciones. Estuvimos en todas las ferias habidas y por haber y nos iba muy bien con la suscripción. Y ya nos tocó pues como esta época final de la recesión y poco a poco fuimos volviéndola más delgadita, más difícil de circular, hasta que finalmente pues casi se quiebra el taller porque nosotros estábamos en un déficit pues permanente y no nos habíamos dado cuenta porque Pasarela era la estrella. Entonces, como que todo lo que hacíamos en el taller era para subsidiar todo el déficit que teníamos con Pasarela. Pero fueron años maravillosos, aprendimos mucho, los textileros fueron muy generosos en su información y hasta hoy todavía tenemos pues como unos recuerdos muy maravillosos de la revista. Se hizo con rigurosidad, se hizo con investigación, estuvimos en muchos salones de moda, estábamos acreditados en la Feria de Guedo en Alemania, en la feria de Pret-a-Porter, en Premier Vision, en Intercolor, que era pues la feria de las definiciones de color. Estuvimos en Londres, en Dallas, en Atlanta. O sea, la revista recorría el mundo, estaba en todas las pasarelas, pero infortunadamente también como hay que saber abrir, hay que saber cerrar y saber que las cosas no siempre son para siempre. Menudo aprendizaje, Adelaida, pero te felicito porque este recuento tan detallado, muy generoso que haces de Pasarela, es supremamente importante. Yo me he hecho esa reflexión cuando estaba escribiendo ya la carta final de La Malpensante Moda
y pensando siempre en esta manera de no perder el equilibrio entre el pasado y el presente. Y porque también estoy convencida de que no podemos entender quiénes somos sin saber de dónde venimos, como comentábamos al principio. Y Pasarela debe volverse un referente. Tenemos que rescatarlo. Este es un primer ejercicio que Muchas gracias. brindamos, que brindamos para el público y para las generaciones más jóvenes que quizá hayan en Instagram y en otras plataformas en lo que eventualmente consideran información suficiente, pero no lo es. Y más trabajando en una industria de la moda vigorosa, fuerte, que le aporta un 8.8 al PIB industrial del país, que está generando más de 500.000 de puestos de trabajo de manera directa en este momento en Colombia, esa industria, este sector de la economía. Entonces, si queremos entender algo de cómo funciona la dinámica de la industria, necesariamente tenemos que devolvernos a Pasarela, porque además quiero hacer un recorderis. En esa época en que ustedes trabajaban con ese ahínco y ese cuidado y ese rigor periodístico para investigar, no tenían a la mano, por supuesto, las redes sociales, ni se diga, pero ni siquiera tenían, por ejemplo, una referencia que hoy en día es fundamental como una de las plataformas de lectura de tendencias como WGCN, que de alguna manera hace ese trabajo que tú estás contando. Lee en una escala muy compleja de muchos rubros, en una matriz de contenidos muy amplia, qué pasa en el mundo en términos de comportamiento político, sociológico, hasta actitudes psicológicas a nivel individual y colectivo, cruzando esas informaciones que podemos entender las dinámicas de las tendencias. De manera que Pasarela viene siendo también pionera en una interpretación de la moda de su época, de los 80 y de los 90. Gracias, Adelaida, porque de verdad era muy necesario escuchar de tus propias palabras lo que fue esta época. Pero terminaste diciendo una frase que me encanta porque nos va a asomar al borde del precipicio que estaba buscando. Dijiste que así como hay que saber abrir, hay que saber cerrar. Mario Muchnik, el famoso editor argentino, como bien sabes, fundador de, bueno, sobre todo de la gran editorial El Aleph, tiene muchos textos maravillosos relacionados con el oficio del editor, son de, digamos, de varios tipos, pero en oficio editor concretamente, a la pregunta, una vez le preguntan que por qué si querían meterse a ricos se hicieron editores. Mira lo que contesta Mario Muchnik, porque te quiero devolver la pregunta a ti, saber cómo eran tus ambiciones desde el punto de vista económico conciliadas con tu pasión fundamental de la comunicación y la edición. Dijo Mario Muchnik, pues me metí a ser editor por idiotez, por esnobismo, y yo extiendo eso a los autores. ¿Para qué se mete a escribir una persona que no tiene nada que contar? Porque salir en la foto como autor le parece más noble que salir como carnicero. Pero yo tengo el altísimo honor de que mi abuelo fuera carnicero y mi padre editor. Y para mí no hay una diferencia de categoría. En ambas están los haraganes, los que viven del prójimo, del timo, y todos esos son despreciables editores o carniceros. Ninguno de estos trabajos sirve para hacerse inmensamente rico. Entonces, ¿por qué hay editores que se metieron a esto por dinero? Por tontos. ¿Por qué te metiste, editora? Yo creo que es la pasión, la pasión. Y con la pasión de editar la moda, que fue lo primero que hicimos, pues ya seriamente. Después llegamos a otra pasión que era como el espacio, Axis. Entonces era la moda, pero era también el espacio, las paredes, los pisos, los muebles que habla el espacio de cada uno. Entonces, digamos que lo primero, yo creo que nosotros hicimos unas cuentas y no creo que ganáramos mucho. No creo que nos daba para pagar lo básico. Trajimos el primer computador, yo creo que llegó a Colombia, el Mac, Un que era Mac. una pantallita de este tamaño. En ese momento yo estaba con María Inés Martínez,
que estuvo mucho tiempo en el sector textil, lo conocía. Y nosotros pues vivíamos sobregirados, de un sobregiro en sobregiro, para pagar la mínima nómina que teníamos. Entonces, yo creo, bueno, y empezamos a hacer otros trabajos en el taller, trabajos en los que nos iba mejor que en el de la revista de moda. Entonces, un día yo estaba en Leonisa y me encontré con Fernando Urrea. Y Fernando, que hoy es pues el presidente de Leonisa, me dijo, bueno, ¿y cómo van los negocios? ¿Y cómo va Pasarela? Y ta. Y yo en 2 minutos le conté la historia y me dijo, ustedes están quebrados y no se han dado cuenta. Entonces, ellos hicieron un trabajo muy bonito que fue casi que revisar la contabilidad del taller y efectivamente estábamos quebrados. Quebrados era quebrados. Entonces, pedimos un auxilio a los textileros, cerramos pues lo mejor que pudimos la revista y de ahí en adelante todo pues fue ya una historia. Me da mucha tristeza cuando tú me preguntas por Pasarela porque es que yo no me había dado cuenta que estaba tan lejos ya de la memoria. O sea, me dio duro cuando tú me preguntaste porque lo único que logramos rescatar en este confinamiento fue una pasarela, no sabemos dónde están, probablemente en el archivo, pero pues había dificultades para entrar. Pero digamos que nosotros lo hicimos con fervor, lo hicimos con entusiasmo, no solamente teníamos el equipo de moda, del comité de moda, sino que también teníamos una junta directiva que era integrada por los vicepresidentes de las compañías. Y esos vicepresidentes pues tenían mucha visión del negocio, de cómo funcionaba un negocio textil. Fueron demasiado alcahuetas, demasiado generosos en su conocimiento, pero al final no pudimos, ni ellos, ni nosotros, ni el comité, quedarnos con la revista porque ya era un tema de muerte por inanición. Entonces yo creo que cuando uno se mete con tanta pasión al oficio de editar, yo creo que uno piensa en todo, piensa en no perder, pero yo creo que el tema de ganar y ahora con el COVID sí que lo vemos, ya no es lo más importante, o sea, ya hay unos propósitos que van más allá de enriquecernos, de ser los más rentables. Yo creo que es hacer bien lo que hacemos, pagar bien a la gente y vivir de eso, vivir del oficio como lo hace la gente, vivir del oficio. Yo creo que no da para unos márgenes muy altos, salvo pues que seamos condenadas. Claro que el propio Condenast ha entrado en reestructuración, inclusive en periodo de cuarentena, le pidió a sus más altos ejecutivos, incluida Anne Wintour, que redujeran un porcentaje importante de su salario. Hay una dicotomía que no sé, a tu juicio, si es totalmente real o es solamente un lugar común perezoso, el pensar en esa diferencia entre la editorial comercial y la editorial independiente. Porque quisiera que habláramos ya formalmente de taller de edición. Porque taller de edición hoy en día, 2020, es una empresa, pues sí, constituida hace 30 años, pero que en el transcurso de esa sostenibilidad que ha tenido como compañía, aunque ha tenido estos proyectos como Pasarela que tuvieron que cerrar, sin embargo han sabido inventarse, no voy a decir la palabra con el prefijo maldito de esta época, no me la vas a escuchar, pero han sabido inventarse permanentemente explorando el oficio editorial en muchos derroteros. Hoy en día, 2020, estamos hablando de un taller de edición que vincula más o menos a 40 personas. Ustedes le han encontrado además, digamos, el derrotero a las revistas especializadas
a los informes de gestión de empresas, a los libros de arte, como el de Pintar el Espacio, sobre la obra de Beatriz Solano, creo que el más reciente que han publicado para el Grupo Celsia. Me llama mucho la atención cuando conocí también unos formatos muy peculiares como el de Medellín abraza su historia, que hicieron con el Grupo Trébol de Paula Jaramillo, porque exploraba unos formatos que no se quedaban en el papel, sino que trascendían a lo digital. Entonces, con respecto a la dicotomía comercial independiente, ese taller de edición hoy en día, ¿dónde está? ¿Qué apellido tiene? ¿Es una editorial qué? Es un taller poderoso porque tiene un equipo muy poderoso, tiene un equipo maravilloso. O sea, nosotros tenemos un grupo de periodistas que piensan hoy en términos de no solamente de periodismo, sino de diseño gráfico, y unos diseñadores que piensan en términos periodísticos. Entonces, trabajamos en unos grupos muy integrales, donde cada uno suma con su saber. Tenemos básicamente como dos equipos de trabajo. Uno que está concentrado en el conocimiento, trabaja sobre el portafolio de clientes que tenemos. Tenemos clientes hace 30 años que queremos y que con los que hemos crecido, pues que nos han permitido crecer. Y tenemos otro equipo que trabaja el tema de experiencias, básicamente desde el mundo digital. Es un grupo joven, es un grupo donde hay mucho millennial, con un sentido de la responsabilidad, del rigor, de sumarle a los procesos con su propia mirada, y eso nos encanta porque pues es un espacio donde se dan discusiones de peso, no solamente pues sobre los temas de los clientes, sino sobre la vida, donde hay espacios para conversar, espacios para tener o no tener la razón. Se construye todos los días, es como una especie de laboratorio. Y ahora con el COVID, lo que estamos logrando, que nos tiene muy felices, es que las dos mesas se integraron, porque ya los periodistas digitales trabajan con los de impresos, los de impresos escriben para lo digital, y poco a poco, como cada uno está trabajando desde su casa, entonces la gente levanta la mano y dice, me sobraron 2 horas hoy, ¿quién necesita ayuda? Y esa ayuda puede ser para temas digitales o para temas de publicaciones. El trabajo que hicimos con Paula fue maravilloso. Primero porque es, digamos que cada una tiene como como sus espacios en estos temas, y ella estaba manejando todo el proyecto. Nosotros hicimos la web, hicimos la línea del tiempo de Medellín abraza su historia, y finalmente nos pidieron una pieza que era para los colegios públicos, para que los niños pudieran entender qué era lo que había pasado. En ese ejercicio siempre escogemos como el equipo con base en la experiencia. Entonces nosotros decíamos, para trabajar en los temas de terrorismo, pues hagámoslo con la gente que le tocó vivirlo. Inicialmente escogimos un grupo que le tocó, que sabía, que ubicaba las fuentes, que se movía, digamos, fácilmente en esos temas. Pero esto se fue creciendo, y cuando llegó la cartilla, que era para niños de 12, 15 años, nosotros escogimos un grupo que no había nacido cuando pasó pues como todo este tema del narcoterrorismo. Entonces les explicamos, ellos vieron todas las películas habidas y por haber en un fin de semana, se impactaron mucho, y ellos al lunes siguiente nos decían, ellas, porque pues eran diseñadoras y editoras gráficas, nos decían, es que nosotros nunca supimos que esto había sido tan grave. Entonces nos dolió en el alma, lloramos ese proyecto, y digamos que
fue tan interesante el experimento que hicimos con un equipo ya maduro que conocía toda la historia y un equipo tan joven que apenas empezaba a entender lo que había pasado porque lo que había visto era a través de las películas, de las series, pero nunca de una voz oficial que estaba reivindicando unas víctimas. Entonces ahí, volviendo al tema del principio, Rocío, las niñas que nos habíamos dedicado a hacer el periodismo light, hoy estábamos manejando un tema que era un tema de país, era un tema demasiado fuerte para las víctimas, hablar con ellas, hablar con sus familias. Fue, digamos que, de los trabajos del año pasado que más nos marcó a todos. En esos grupos, nosotros tenemos dos PO que son las Product Owners. Ellas están olfateando todo el tiempo, no solamente las tendencias, sino las necesidades del cliente, están leyendo todo el tiempo, están investigando y nosotros tratamos de armar unos equipos que tengan un productor, un diseñador, un periodista, una persona fuerte en copy, si es un tema digital, una persona fuerte en ilustración, si es un tema de redes. Entonces, yo creo que lo interesante del taller es que ningún día es igual. O sea, nosotros no siempre hacemos lo mismo. Nosotros hacemos moda, pero también hacemos salud, hacemos arquitectura, pero también hacemos urbanismo, hacemos narcotráfico, pues como todo este proceso de levantar la memoria, pero también hacemos cocina, nos encanta la cocina, nos apasiona la cocina, hicimos un libro de cocina el año pasado con Oscar Pérez, que es un gran maestro de la cocina. Entonces, El finalmente... de silleteros también, El de ¿no? silleteros. El de silleteros Jardines a Cuestas, que es una maravilla. Tú lo conociste. No lo he visto digitalmente, pero me fascina, pues porque he tenido la oportunidad de haber sido, me invitaron a ser jurado en la Ah, parte de relato del desfile de silleteros. De hecho, cuando Aníbal Gaviria estaba al frente de la ciudad, y entonces fue apasionante. qué belleza. No, ese es un divertimento, lo hicimos porque nos parecía bonito no solamente ver las silletas, sino los jardines que había previos a toda esa celebración. Entonces, tenemos un equipo maravilloso, tenemos un equipo lleno de energía, lleno de ganas y con unas posibilidades de crear hasta donde podamos. Yo voy a prender aquí una luz porque ya se fue el rayito. De todas formas, Adelaida, también se nos está yendo el rayito del reloj del tiempo. Ha Sí. sido apasionante esta hora de recorrido contigo. Quería terminar con dos temas. Uno que tiene que ver con un título, porque tú dices, uno tiene que saber abrir y saber cerrar. Me quedo con esa frase. Pero también me imagino que como editora te has dejado muchos proyectos en salmuera, proyectos que has querido dar a luz y no se ha podido. Uno de ellos tiene que ver con la historia de la moda en Colombia. Quería preguntarte hasta dónde llegaron y en qué punto está. Ay, tú estás esculcando toda la memoria del taller. Ese fue un proyecto que hicimos con Alicia Mejía hace por ahí 15 años o más, 20 años, y con un grupo muy grande de investigadoras. De investigadores porque en ese tiempo teníamos también una persona del FAES, que era una fundación de investigación, y levantamos toda la historia de la moda en Colombia, pero la levantamos como en viva voz. Entonces nosotros grabamos yo no sé cuántos cassettes y hicimos por lo menos 600 entrevistas a personas que habían estado vinculadas al tema de la moda en Colombia, desde lo cultural, desde el tema de creativo, desde las plantas de producción, pero hubo un momento donde le luchamos tanto, que ese proyecto se partió, se dispersó
Y yo digo que si Alicia Mejía no fue capaz de venderlo, que era pues la más entusiasta, era porque el proyecto posiblemente no era ese el momento para publicarlo. Entonces, yo creo que cada uno quedó con un pedacito, infortunadamente, pero yo no te sabría decir hoy quién tiene como el archivo final de ese libro. No lo logramos editar, pero sí teníamos toda la información ya levantada. Ujú. Y todos nos pasamos, o sea, nosotros nos hemos trasteado 4 o 5 veces más, Inexmoda también cambió la sede, entonces son esas cosas que se guardan en unas cajas y que al final a todo el mundo le estorban. Yo creería, a mi pesar, que ese libro está perdido. Pues hay que hacer espeleología porque, Adelaida, ¿cómo perder un material? Bueno, eventualmente se ha podido, digamos, perder o desaparecer una parte del contenido, pero me refiero sobre todo al espíritu del libro, que eso me imagino que sigue estando en tu cabeza, sigue estando intacto, el criterio editorial, incluso si me apuras, me atrevo a pensar que con los años que han pasado se ha vuelto también más depurado. Yo sí creo que la bibliografía de moda en Colombia se está pidiendo a gritos un libro de estas características, porque son los estudiantes, te lo he comentado en alguna conversación, yo misma cuando estoy asesorando, soy jurado de alguna tesis pues en la Universidad de los Andes, por ejemplo, con alumnos, me doy cuenta que hay unas necesidades de saber, pero de tener compilado el material de una manera organizada y eventualmente recurren a nosotros los periodistas especializados, pero evidentemente el corpus sobre la moda en Colombia está por escribirse de manera que eso, dejémoslo ahí porque es un reto gigantesco. Otro personaje que pensaba en relación contigo de toda tu tarea es Alberto Mangel. Mira, ahora que acabo de caer en cuenta, Mushnik y Mangel, dos argentinos, no sé por qué, pero Mangel, ha sido una casualidad, por supuesto, pero Mangel, que escribió el fabuloso libro a propósito de la lectura, gran bibliófilo, no se desprende nunca de los libros, porque no consiente separarse de ellos, de tan objetos queridos que se tratan. Yo quisiera saber cuál es tu condición y tu relación como lectora frente al libro. ¿Qué valor le das? ¿Qué espacio ocupa en tu vida? Es que alguna vez leía que las revistas son como las hermanas glamurosas de los libros, entonces yo creo que por eso son los dos soportes que más quiero pues desde la formación. Para mí un libro es como la expresión más sublime de la edición y de la escritura. Un libro es como el todo, un libro es como se vuelve un compañero, un referente, es algo como tan imprescindible y ahora lo vemos con estos libros de cultura que hacemos, con artistas que posiblemente no van, o que nadie les ha publicado una obra, una retrospectiva, por ejemplo. Uno dice, hay tanto talento en lo cultural en este país, que nos faltarían hojas, impresores o formatos digitales para poder hacerles un tributo a través de unos libros, que no importa si son impresos o son digitales, pero yo creo que la labor de nosotros no se ha terminado, tenemos mucho por hacer, sobre todo tributo a gente que ha hecho tanto desde lo cultural, desde la literatura, y que todavía no han sido publicados. Pero un libro, pues volviendo al tema, es como una piel. Yo creo que es como una segunda piel. Es, es, es una inspiración, es un mundo, un universo, es como la posibilidad de uno entender una mirada, entender un gesto, entender un propósito, porque es que cuando uno lo mira, ese es un problema que yo creo que tú tienes también, y es que
nosotros no paramos, porque es un oficio tan lindo, es un oficio tan parecido a la vida, que uno sale y entonces se mete a una librería y se pone a ver libros y se pone a ver revistas y uno ojea y uno mira y uno critica en el inconsciente y uno se compra las revistas y no ve la hora de verlas y se compra los libros y uno quiere pedirle tiempo al tiempo para poderlos leer. Entonces yo creo que es lo que hace parte de un universo de inspiración, de vida, pues es lo que le nutre a uno la vida. Ujú. Y es una analogía estupenda la que haces de la segunda piel con el libro, porque se puede volver a favor también de una analogía en relación con la moda. Todo ese trabajo creativo de los diseñadores, que a mí personalmente me cautiva siempre estar en presencia de ese momento mágico, del hecho físico de la creación. No siempre estamos ahí los periodistas, pero sí estamos, sobre todo con los diseñadores contemporáneos que han entendido que hablar sobre sus procesos es supremamente importante para llevar una comunicación rigurosa al público. Entonces, la analogía de la segunda piel, que funciona muy bien en el campo de lo literario, en el campo de la moda, y a propósito de eso, ¿qué segunda piel? Y con esto vamos a terminar. Nos tienes ahí lista para compartir con el público y brindarles tu voz de lectora. Por cierto, aquí te tengo, aquí te tengo un emoji, emoticono, como ustedes se encargan de aclarar además en taller de edición en la cuenta de Instagram, que me llamó mucho la atención, porque se dedican al rigor de todos esos grandes temas que has tocado y relatado, pero también a entender cómo se escribe correctamente la palabra emoticono. ¿Por qué resulta de tu especial agrado? ¿Qué tenemos que conocer ahí de Adelaida del Corral que no podamos adivinar? No, me parece que a veces necesita uno una imagen que sea todoterreno. Entonces, no hay que ir a buscar en los emoticones complicados, no hay que hacer la silueta de uno mismo. Está ahí, siempre está ahí y yo pues soy miope, entonces obviamente hoy no tengo las gafas, pero no veo de aquí a 4 metros, entonces casi siempre tengo mis gafas puestas para ir a cine, para manejar, para ver televisión, entonces este es como en El, los al- estándar el que más me identifica. el alter ego emoticono de Adelaida del Corral. Muchas gracias, Adelaida. Ahora sí con tu segunda piel, con la lectura que vamos a compartir contigo. Bueno, nosotros, pues yo estoy en un grupo de lectura y en estos días arrancamos a leer Hemingway, que es pues es mi autor preferido, mi escritor. Entre otras cosas porque también fue periodista y fue un periodista De de trinchera. una pasión inagotable. Entonces, pues lo estaba releyendo y me encontré este fragmento que dice, esto es, París era una fiesta, que entre otras cosas él empieza el libro, esta edición no lo tiene ahí en la introducción, pero en la versión original dice, si vas a París algún día, si tienes la suerte de ir a París algún día, París te seguirá donde quiera que vayas, porque París es como una fiesta que no termina nunca. Me dio mucho pesar cuando estaba empezando esta lectura porque no está ahí la dedicatoria que me parecía tan hermosa. Entonces él dice, refiriéndose a París, con tanto árbol en la ciudad, uno veía acercarse la primavera de un día para otro, hasta que después de una noche de viento cálido, venía una mañana en que ya la teníamos allí. A veces las espesas lluvias frías la echaban otra vez y parecía que nunca iba a volver y que uno perdía una estación de la vida. Eran los únicos periodos de verdadera tristeza en París porque eran contra naturaleza. Ya se sabía que el otoño tenía que ser triste. Cada año cada año se le iba a uno parte de sí mismo con las hojas que caían de los árboles. A medida que las ramas se quedaban desnudas,
frente al viento y a la luz fría del invierno. Pero siempre pensaba uno que la primavera volvería, igual que sabías que fluiría otra vez el río aunque se helara. En cambio, cuando las lluvias frías persistían y mataban la primavera, era como si una persona joven muriera sin razón. En aquellos días, de todos modos, al fin volvía siempre la primavera, pero era aterrador que por poco nos faltara o nos fallara. Entonces es un poquito lo que estamos esperando ahora, que llegue la primavera para todos. Muchas gracias, Adelaida del Corral. Qué maravilla este recorrido. Hemos desandado contigo un camino extenuante, pero estás sonriente, espléndida, como siempre me han contado que eres. Yo te he conocido recientemente, pero sabía de tu trabajo y esta intriga por conocer qué ha pasado con la historia editorial, en particular de la moda en Colombia, pero sobre todo del oficio editorial persistente de una editora que no se ha dejado. Y además, una breve frase apunte a propósito de tu texto, por ahí escribí un cuentico que lo titulé Sin primavera, la vida es un invierno. Ay, qué hermosura. A ti, Rocío, estoy súper agradecida, te admiro profundamente, te sigo, me parece que tú te has puesto encima unas aventuras increíbles desde lo editorial y tienes lo que a veces nos falta como periodistas y como editores, que es la consistencia, la constancia y la rigurosidad. Eres una mujer que yo creo que dentro del grupo de editores eres demasiado importante para nosotros porque eres como eres una maestra. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy feliz de haber conversado contigo. Muchas gracias. Salí ardiendo, sonrojada. Chao, Adelaida, gracias. Chao, gracias a ustedes. Y a toda la audiencia por haber estado presente, acompañarnos en este ciclo digital de la Malpensante Muda entre Fundación Malpensante y Silla Verde. Semanalmente tenemos aquí un encuentro. Muchas gracias.